no se dio cuenta un poco de toda esta manipulación, propaganda y demás, creo que el shock ahora de pasar unas navidades totalmente asustados, atemorizados por el COVID y tal, a de repente ya no se habla nada del COVID y es todo Ucrania. O sea, el SWIFT que ha habido ahí, creo que a mucha gente, no sé cómo no le ha explotado la cabeza, porque ahora ya de repente el COVID no existe, no sale en ningún lado, aunque los casos estén subiendo por toda Europa, ya no una nueva variante, da igual. Ahora hay que centrar la atención totalmente en Ucrania por que interese a quien interese, pero el, ese mero hecho, no sé a ti, pero creo que mucha gente puede que se esté ya dando cuenta de hasta qué punto nos pueden manipular como población. Yo ese sería mi deseo, pero yo pienso justo todo lo contrario. Es decir, yo creo que la censura que se está produciendo ahora con el tema de Ucrania es aún mayor que lo del COVID y considero que ciertas Sí. estructuras que se pusieron en marcha institucionales con motivo del COVID se están utilizando ahora con el tema de Ucrania, ¿no? En Ujú. el caso de Ucrania hay que tener en cuenta que hay una diferencia fundamental, digo desde el punto de vista de propaganda institucional, ¿no? Y de manipulación de las personas y de operación psicológica, ¿no? Que es prácticamente lo que estamos hablando. Estamos en otra operación psicológica, aparte de la incidencia sanitaria que tuviera el COVID, que insisto, ahí no voy a entrar, yo no soy médico, he hecho ya programas contando esto y creo que hay que pasar página, por lo menos en ese aspecto, pero en Ujú. lo que es operación psicológica, esto es una evolución de esa operación psicológica. Y es un estadio intermedio hasta la operación psicológica posterior, que es la operación psicológica cambio climático, que es a la que vamos a ir después, ¿no? Que no ¿Qué no porque lo piensas? diga yo, claro, es que el presidente del Foro Económico Mundial ha sacado un libro recientemente, que es la segunda parte del Great Reset, del Gran Reinicio, que se llama La Gran Narrativa, donde explica perfectamente que la gran narrativa es esa, cambio climático, cambio climático, cambio climático, ¿no? Sí, el ¿Para qué? World Para ir de un Government sitio al Summit que otro. fue hace poco. Bueno, sí, es que la cumbre del gobierno mundial, que está todos los vídeos en internet, yo animo a todo el mundo a que entre ahí, porque es que van a decir, pero es que Lorenzo al final se quedaba corto, ¿no? Entonces, con el tema de Ucrania sucede una cosa, y es que se han ya creado, las plataformas, se ha acostumbrado a la gente a un determinado tipo de censura, que ahora, cuando hay muertos, que además no los está matando un ente que no vemos, sino que están muriendo por bombas, por ametralladoras y por misiles, entonces es más justificable, ¿no?, adoptar una serie de medidas. Ejemplo, Google, como bien sabes, ha decidido desmonetizar a todos los contenidos en Internet que pongan en duda en cualquier momento la honorabilidad del gobierno de Ucrania. Ya, Hay lo de mucha los gente que... nazis en hay- Ucrania y todo esto. bueno, la honorabilidad, simplemente. O sea, Ya con que puede ser cuestionar la cualquier política cosa. de Ceres, claro, con cuestionar la política de Ucrania en cualquier materia, está desmonetizado. Mucha gente no sabe que Google es el principal anunciante Ya, de los medios de comunicación, es el principal financiador, ¿no?, de los medios de comunicación a través de su servicio de AdSense. Si te desmonetizan, has directamente te jodido. expulsan. Claro, te expulsan. No te están censurando directamente, pero al desmonetizarse ya no puedes hacer una labor profesional informando sobre una guerra. El hecho de que haya limitaciones a que haya corresponsales de guerra informando en las zonas de guerra, valga la redundancia, eso es algo que no había sucedido nunca en la historia. En ningún momento de la historia. El hecho de que se detenga periodistas con independencia de su afiliación ideológica cuando están haciendo su trabajo y están en uno de los dos bandos, evidentemente. Es decir, yo no me voy a convertir en chino mañana cuando me levante, ni en ruso me voy a convertir, ¿no? Ni en estadounidense. Pues yo soy español, tengo mi forma de trabajar, tengo mi forma de ver. Si yo me voy al Donbass, puedo ser detenido por considerar que la información que yo esté dando va contra un determinado bando. Es que hemos pasado ya todas las líneas rojas y las pasamos con el COVID. Pero Ya. claro, como nos estábamos jugando la vida, eso era lo que nos estaban Sí, diciendo, porque siempre hay que meter el tragamos. miedo. Exactamente, everything's under control. Y ahora esto es una forma más de control. Porque si no se puede cuestionar la política de la OTAN, si no se Y puede es bastante cuestionar cuestionable. evidentemente, evidentemente. Sobre todo, es que en Europa deberíamos cuestionárnosla, empezando por Alemania y terminando por España y por el resto de países del Mediterráneo. Hay muy poca gente hay muy poca gente que sepa cómo se gestan las famosas sanciones económicas a Rusia, entre las cuales destaca sobre todo el bloqueo de reservas del Banco Central de Rusia, ¿no? Ese Sí, es de eso quería hablar. ese
Ese es el misil auténtico La bomba de esta atómica. guerra, de esta guerra. Sí, sí, porque si tú a un banco central no le dejas hacer a sus reservas, lo que estás haciendo es robarle directamente La y luego mitad, el además, mensaje, la mitad de sus sí, reservas. y el mensaje que le estás dando al resto del mundo es, oye, todo el que tenga dólares es susceptible de ser expropiado o de ser bloqueado. Con lo cual, lo que estás haciendo es que la divisa de reserva, que es la divisa de reserva porque es la que tiene la hegemonía mundial, pierda ese carácter o lo comience a perder, derivado de que tú le estás diciendo a la gente, oye, que te lo puedo quitar. Entonces, si te lo puedo quitar, pues el Banco Central de Kazajstán, el de Tanzania o el de Nigeria, pues a lo mejor dice, oye, pues a lo mejor yo no quiero tener tantos dólares o a lo Más mejor no oro. quiero tener dólares, ¿no? Bien, exactamente, ¿no? Criptos y tal, bueno, podemos hablar largo y tendido, ¿no? Esas sanciones, cuando se adoptan dentro de un paquete, empiezan a gestarse en el Congreso de Estados Unidos, que antes de la invasión o antes de la intervención militar, que cada uno lo llame como quiera, debaten un proyecto de ley sobre lo que debía pasar en Ucrania. Tú fíjate hasta qué punto el imperio es imperio, ¿no? Que dicen, no, bueno, nosotros vamos a regular lo que va a pasar en Ucrania, vamos a regular lo que va a pasar en Alemania, y en esa normativa, en esa ley, que es una ley, se determina que hay que prohibir a Alemania abrir gasoductos Nord Stream 2, ¿no? Sí. Entonces, no les hace falta mucho para convencerlo, llaman a Alemania y llegan a un acuerdo cuando el famoso gasoducto había sido construido por Alemania y por Rusia, ¿no? Automáticamente, en cuanto se produce la intervención militar, 24 horas antes Zelensky ya había pedido armas nucleares y tal. No vamos a... Claro, es que si empezamos a hablar de todo, estamos aquí todo el día, ¿no? Sí, sí. Pero se produce la intervención militar y entonces al día siguiente, a los 2 o 3 días es cuando se anuncia ese bloqueo de las reservas del Banco Central Ruso. Hay mucha gente que piensa que esta medida se tomó en el seno de la Comisión Europea. Y hay mucha gente que piensa que esta medida se tomó en el seno del Tesoro de Estados Unidos. No es así. Financial Times hace 3 semanas dedicó 2 artículos especiales contando cómo se había gestado todo esto, artículos para suscriptores, por lo cual hay mucha gente que no tiene acceso a esta información, y que revelan cómo la decisión se toma en noviembre del 2021. En noviembre de 2021, Biden le dice a Yellen, oye, tenemos que ir pensando cuáles van a ser las sanciones que vamos a aplicar en el caso de que se produzca la intervención. Yellen lo mete en un cajón, pero a partir de ahí empieza a haber conversaciones entre la Comisión Europea, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Cuando se produce la intervención militar esa misma noche, el que presenta esa bomba económica, en realidad es Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en la reunión del G7. Buen piezas. Y quien la ha redactado es su ministra de Hacienda, su todopoderosa ministra de Hacienda, que es Chrystia Freeland, que es la misma que congeló las cuentas de los camioneros, sí, las cuentas corrientes, que es la chica de George Soros, editora de Financial Times, exeditora de Reuters. Hay un montón de entrevistas que hace ella a George Soros en las cuales se le cae la baba, lo pueden buscar en internet, ¿no? sí. Es muy revelador, ¿no? La admiración que le procesa. Y es ella quien redacta el contenido principal de esa medida, que luego le pasa a Yellen y que negocian no Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, la secretaria del Tesoro en este caso, sino Mario Draghi. Es Mario Draghi el que representa a la Unión Europea. ¿En virtud de qué? En virtud de responsable, junto con Janet Yellen, de una institución que está por encima del Banco Central Europeo, por encima de la Reserva Federal, por encima del Banco Internacional de Pagos, que se llama el Grupo de los 30. The Group of 30. Búsquenlo también en internet. Esos son los que están manejando la política monetaria mundial. Y entonces Yellen y Draghi hablan y pactan partir el mundo en 2 sistemas monetarios, que es a eso básicamente a lo que vamos, como ha explicado muy bien el analista de Credit Suisse, que hablaba del Bretton Woods 3, en el cual, bueno, pues vamos a tener ahora 2 sistemas monetarios, uno basado en hidrocarburos, fundamentalmente en gas, y luego el otro basado básicamente en el poderío militar y en la propaganda de la OTAN. ¿Y tú crees que se han pegado un tiro en el pie? Porque básicamente lo único que exporta a Estados Unidos es armas y dólares y se han arriesgado mucho con esta medida a lo que comentabas antes de que países pues, como Tanzania, la India o muchos otros se planteen básicamente igual no ir al yuan porque todavía el yuan tampoco tiene tanta, aunque esté parte respaldado por el oro como ahora intentan con los rublos, pero todavía no tiene esa base de confianza, pero básicamente que se la han jugado mucho y pueden llegar a perder ese entre comillas, imperialismo monetario que tienen
y que muchos países empiecen a dejar de demandar tantos dólares, haciendo a la vez que una de las bases para que el dólar no tenga la inflación que debería es esa demanda de dólares por otros estados. Si todo esto se le va acabando, se le pueden acabar muchas de esas ventajas que tenía. Bueno, sin ninguna duda esta es la gran cuestión, ¿no? Hasta qué punto es consciente la administración de Estados Unidos de lo que ha hecho, ¿no? Si no son conscientes, entonces el problema es aún mayor, ¿no? Porque claro, Ya. que tú y yo estemos hablando de esto, ¿no? Que al final pues somos lo que somos. Si la Secretaría del Tesoro no es consciente de esto, o sea, la Reserva Federal es consciente de esto porque Jerome Powell, eh, 2 o 3 semanas antes, 2 semanas antes de que Rusia decidiera adoptar este semi-patrón rublo-oro. Si quieres, luego hablamos un poco exactamente de lo que es, ¿no? Porque no es un patrón rublo-oro, pero esa relación, de alguna manera, ahora la comentamos, ¿no? Jerome Powell dice en rueda de prensa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, no, en una intervención en el Senado, voy a ser más exacto, dice que está dispuesto a asumir que el dólar comparta su hegemonía con otras divisas, ¿no? Hostia, Esto hizo a eso no lo mucha vi. gente del mundo cripto que dijera, está hablando de Bitcoin. No estaba hablando de Los Bitcoin. cojones no están hablando de No Bitcoin. estaba hablando de Bitcoin. Mucha gente dijo, claro, está hablando de Bitcoin. No estaba hablando de ¿Qué Bitcoin. va? Muchos pensamos que estaba hablando del yuan, porque la idea y de lo que se viene hablando es que efectivamente era el yuan el que se suponía, ¿no? Que incluso el gobierno chino iba a anunciar en los Juegos Olímpicos que iba a tener algún tipo de cambio fijo con el oro, por lo menos en compra, aunque no Sí. en venta y tal, pero al final no se produjo, ¿no? Y muchos además hemos analizado cómo el proyecto de la Ruta de la Seda en realidad es un proyecto de colonización económica en el cual tienen dos elementos fundamentales. Uno es el desarrollo tecnológico y de infraestructuras y otro es la imposición, o no la imposición, sino el acuerdo para que se utilice ese yuan, ¿no? ¿Qué pasa? Que China no tiene hidrocarburos. Entonces, China o basa su moneda en un metal, en este caso el oro, el plata o lo que consideremos, O o el bien directamente petróleo. es una divisa fiat como otras, ¿no? Claro, es una divisa fiat como otras que se basa en qué? Pues en los bienes y servicios que produzca esa economía, ¿no? Pero claro, en cambio Rusia sí tiene, ¿no? Esos hidrocarburos y entonces, en lugar de ser petrodólar, pues nos están hablando ahora del rublo gas, ¿no? Ahora hablamos de eso, pero me quiero centrar un poco en lo que comentabas. Una vez que se toma esta decisión, todo el mercado dice, ahí va, a partir de ahora el dólar ya no puede ser una divisa de reserva, de referencia mundial, o por lo menos inicia su declive, efectivamente. Si uno coge un manual de todo lo que hay que hacer para cargarse una divisa, es básicamente lo que ha hecho Janet Yellen desde que le nombra Biden en la Secretaría del Tesoro. Usted me dice, a ver, ¿cómo nos cargamos una Inflación, moneda? punto Claro, número uno. inflación, Bloquear no subo tipos divisas a cuando otros tengo que subir países, punto tipos. número dos. Claro, claro, bloquear divisas de otros países, ¿no? Y luego encima, bueno, pues insisto, no adoptar una política o adoptar una política monetaria durante 20 o 30 años, sobre todo después del 11S, que han llevado al dólar a la situación actual. En la pandemia, además, se produjo la mayor creación de dinero de la historia. Es decir, Sí. estamos hablando de unas barbaridades tremendas, ¿no? Arabia Saudí, que lo sabe y que tiene una Sí. guerra de la que nadie habla, la de Yemen, Yemen. donde está matando también gente, pero claro, como son de Yemen, qué más da que Esos maten no a gente, ¿no? importan, esos Claro, no, estos son animales, ¿no? Son animales, entonces no esos hay no que... importan. Entonces, Arabia Saudí mosqueada porque Estados Unidos no le presta la atención que debería y la OTAN no le apoya lo que debería en Yemen, se sale de un poco el discurso oficial y dice, ojo, que yo voy a empezar a cambiar, voy a Ayudan. empezar a vender mi petróleo en otras divisas, en yuanes, ¿no? Voy a llegar a un acuerdo con China para ello. Cierto que limitado, pero de alguna manera está incidiendo en lo que tú estabas comentando, ¿no? Biden llama a Arabia Saudí, al gobierno de Arabia Saudí, al reino de Arabia Saudí, y no le cogen el teléfono. Igual se equivocó de número, porque como está un poco. Igual llamó al presidente de Kuala Claro, Lumpur o. claro, ¿Sabes? todo depende porque Biden por la mañana, si no enciende el router, claro, no, él pierde el wifi y ya no sabe ni siquiera cómo se llama, Él va ¿no? dando la mano Pero ahí a bueno, fantasmas y cosas así. exactamente, ¿no? Pero es tremendo que Arabia Saudí diga, no, no, o sea, a este no le cogemos el teléfono, ¿no? Como una medida de presión más, ¿no? Y además filtra, supongo que a través del Mossad o a través del Pentágono, al New York Times y al Washington Post, una serie de peticiones de exigencias al gobierno de Estados Unidos para no romper la baraja, ¿no? Y salieron publicadas y por eso nos enteramos, ¿no? Sí. Yo creo que, y esto hasta ahora lo que tengo es información, ¿no? Pero yo lo que creo es que la baza que está jugando la Casa Blanca o el Tesoro, las reservas federales. Ahora mismo China es el mayor tenedor de dólares del mundo, ¿no? Y tiene muchos dólares, ¿no? Y como tiene tantos dólares,
Si los vende, pues genera un problema porque está yendo contra sus propios intereses, porque claro, si empieza a vender dólares, empezaría a perder valor ese dólar y entonces cada venta que hicieras, pues sería un precio inferior, con lo cual tendrías un problema. La clásica venta en bloque, ¿no? Que nunca se hace, no voy a venderlo todo en bloque, bueno, pues voy vendiendo o comprando como ha hecho Elon Musk, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, voy comprando, porque claro, como la gente se entere de que yo estoy comprando, esto va a subir. Pues en el caso de China es al revés, ¿no? Entonces, China evidentemente no va a vender todos sus dólares. Y Estados Unidos se protege, fíjate la paradoja, se protege porque su gran banco, porque el banco de Estados Unidos es China, la propia Hillary Clinton lo decía, ¿no? En Sí. los 90, cuando le preguntaban, oye, ¿y por qué no atacáis a China? Y dice, tú vas a tu banco a atacar a tu banco. Yo no Como lo puedo fue atacar a mi Japón banco, ¿no? antes. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la baza que están jugando, pero efectivamente están jugando con fuego. Lo que sí que es evidente es que esto es una estrategia para hundir Europa. Yo no sé si como efecto colateral o no, pero el objetivo principal es evitar esa unión